el ministerio de la enseñanza y la evangelización, Jesús Soberano Señor, y su escuela de formación y capacitación teológica presentan al maestro de la palabra, José Briceño, en su programa Palabra de Iluminación. Nuestro mayor objetivo es que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de Gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de nuestro entendimiento. Prepárense para escuchar al maestro de la palabra, José Briceño, y su programa Palabra de Iluminación. Ok, esta es nuestra clase número 8 acerca de lo que es la oración y vida devocional. Saludamos a los que nos están viendo a través de los videos, a través de la internet, en Centroamérica, Suramérica, Centroamérica, Norteamérica, Europa, Asia o en hasta el continente africano. Hemos recibido muchísimas escritos por email, escritos por el Facebook, escritos por el Twitter, por la internet, por el correo, pero ni siquiera usted tiene una idea de gentes agradecidas, más en lo internacional que en la propia Venezuela. Jesús nunca dijo que no hay profeta que profetice en su propia tierra. Jesús nunca dijo eso. Jesús dijo, no hay profetas que su profecía sea honrada en su propia tierra, pero de que profetiza. Eso es lo que Jesús dijo. Por eso es que la gente tergiversa y distorsionan todo el pasaje. Dicen lo que Jesús nunca dijo. Pero bueno, si hay gente en Venezuela que están agradecidas, que me llaman, Dios les bendiga, todo lo demás, pero más a lo internacional, ni siquiera tiene una idea de empezar a nombrar los países, las naciones que me están llamando, hacerme invitaciones internacionales. Ya pastores están interesados en el ministerio nuestro, queremos que nos predique, que nos enseñe, venga cuando monte una escuela. Pero no es cosa fácil, no es cosa. Esto es un trabajo arduo, un trabajo de carrera, un trabajo de trote. Todavía estamos estudiando. Hace 4 días estuve hasta las 4 de la mañana estudiando, porque no creo. Yo tengo, gracias a Dios, con mucha humildad lo digo, un conocimiento como para tener 20 años sin estudiar, podía decir así. Pero eso es totalmente falso. El día que yo deje el estudio de la palabra, ese día yo termino con esto. Hay que seguir estudiando. Saludamos y bendecimos a todos los que nos están viendo a través del video, a través del internet. Hoy vamos a tratar lo que se conocen principios para recibir las demandas. Oiga, principios para recibir las demandas. Acuérdense que hablamos la diferencia entre lo que es pedir y demandar. Dos cosas diferentes. Pedir es solicitar lo que usted tiene que no me pertenece. Demandar es solicitar lo que usted tiene que me pertenece. Usted no tiene que pedirle a Dios nada, usted tiene que demandar lo que ya le pertenece, porque Jesús se lo ganó por usted en la cruz del Calvario, es un hecho, es suyo. Usted no tiene que llegarle rogándole a Dios nada, esto patea un poco, ¿ya? Cuando yo digo esto, usted no tiene que llegarle a Dios rogándole nada, porque usted no es un mendigo, usted es un hijo de Dios, usted es heredero y coheredero. Pero tampoco llegue con arrogancia. Dos cosas que tiene usted, balance. No llegue con arrogancia. Usted debe reconocer con humildad que lo que usted se debe a lo que Jesús hizo por usted en la cruz del Calvario. Pero tampoco debe estarle rogando a Dios nada, porque usted es heredero de las cosas. Usted lo que tiene que demandar por fe, en una actitud de humildad, reconociendo que lo que usted es, lo que usted tiene y lo que usted puede se debe a lo que Jesús hizo por usted. Eso está por delante. Esto que vamos a enseñar ahora son como las pequeñas zorras que dañan una madriguera. Son como el poquito de levadura que leuda toda la masa. Son como el pequeño grano de mostaza, pero que hace un gran arbusto al ser sembrado. O sea, hace un gran arbusto. Principios que nadie nos toma en cuenta, me parecen tonterías, me parecen gafedades, pero por muy pequeños que sean, al tomarlos en cuenta mueven la mano de un Dios grande. Porque las cosas más pequeñas, como principio en el reino, Dios las toma en cuenta. Nunca Dios va a pasar por alto lo que Él mismo estableció como principio. Esto que vamos a enseñar ahora son principios sine qua non. O sea, usted no puede evadir, usted no puede pasar por alto. Y que por eso usted hoy se le prende el bombillo. Ahora entiendo por qué pido tanto y no recibo nada. Ya quebrantaste el primer principio, porque entraste como
el solicitar las cosas, entraste el demandar las cosas, lo hiciste como el pedir. Y ahí quebrantaste un principio. Entonces, principios para recibir las demandas. La única forma que recibamos nuestra pertenencia es que hagamos demandas de ellas. Según Mateo 7, 8, el demandar forma parte de un principio. Sabemos que hay cosas que vamos a recibir de Dios sin demandarlas. Cosas que están incluidas en un pacto incondicional donde Dios moralmente está comprometido con Él mismo. Pero hay otros que solo vendrán cuando las demandamos. En las Escrituras está establecido este principio. Cito Lucas 11, capítulo 11, verso 9 al 10. Dice: pedid se os dará, buscáis y hallaréis, llamáis os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, el que busca halla, el que llama se le abrirá. Pero maestro, usted habló de pedir y demandar. ¿Por qué Jesús utiliza el lenguaje de pedir? Porque Jesús está hablando con gente que no son redimidas. Todavía no podían demandar, tenían que pedir. Ubíquese, ¿ok? El apóstol Santiago corrobora el principio. Dice: pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís, según Santiago 4:2. Indiscutiblemente, para recibir hay que demandar. Hay oportunidades donde recibimos sin pedir, y eso se debe a dos cosas. Uno, a que otros intercedieron en las demandas por nosotros. Y dos, por causa del compromiso que Dios tiene con nosotros. Por lo tanto, tomemos en cuenta este principio. Solo el que toca se le abre, el que busca halla y el que pide se le dará. Es un principio que está establecido en la palabra. Usted no lo debe pasar por alto. Óigame. Hablamos ahora de demandas. Entiéndase, pedir y demandar. Usted debe demandar cosas que van a venir sin demandar. Por decirle algo, yo quiero decirle algo. Usted no se ha dado cuenta. No sé si los que me están viendo a través del video se han dado cuenta, los que me han visto mucho, que yo cuando me coloco acá para ministrar la palabra nunca oro. Nunca agarro el micrófono: Padre, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Oh Dios mío, úsame. ¡Ahora! Úsame. ¿Por qué? Porque para esto fue que Dios me llamó, para usarme. Dios me llama, me prepara y me envía para usarme. ¿Qué tengo yo que estar diciendo a Dios? O recordarle a Dios lo que Él sabe que tiene que hacer. ¿Para qué tengo yo que estarle diciendo a Dios lo que Él sabe que tiene que hacer y que está comprometido a hacerlo? Porque para esto me llamó, para usarme. Porque tenemos la oración como una serie de información, una sesión de información donde nosotros le decimos a Dios las cosas como Él las tiene que hacer porque Él se lo olvidaron. O darle ciertas directrices a Dios para que haga las cosas porque Él como que no las sabe hacer. Eso no es la oración. Entonces, además está en que yo le pida a Dios que me use, porque yo sé que aunque no le pida, Él me va a usar. Son cosas que van a venir sin pedir, sin demandar, punto. Eso está allí, eso está en el compromiso de Dios. Pero hay otras que sí debo demandar. Entonces, todas las demandas deben estar incluidas en tres cosas. Primero, en bendiciones. Nunca hacer una mezcla de una bendición y una promesa. Eso usted tiene que entenderlo, porque a veces optamos o demandamos una bendición como promesa, o demandamos una promesa como bendición. Dios estableció el principio que las cosas no son así. Por eso dije que son como pequeñas zorras. Maestro, no me parece eso. Yo creo que Dios no le para eso. Yo creo que sí. Bendición es todo aquello que Dios ha hecho y me ha dado y que forma parte de mi herencia y mi legado. Es mi herencia y mi legado. Es todo lo que recibí de Dios en Cristo que me hace completo. Reitero, las bendiciones ya son un hecho en lo posicional. Oiga, por eso dice que somos bendecidos con toda bendición espiritual, pero posicionalmente. Una cosa es que la Biblia dice que yo haya sido bendecido con toda bendición espiritual. Y otra cosa es que eso que dice la Biblia es una verdad en mí. Porque si eso es una verdad, maestro, porque yo estoy arruinado, porque vivo en escasez, porque no tengo trabajo, porque no tengo recursos. ¿Por qué? Por quebrantar ciertos principios. Esto tiene que ver con principios. Acuérdense que Dios
En el reino estableció lo que llaman un sistema. Un sistema es el conjunto de normas y de principios que han sido establecidos para que el conocimiento y la aplicación de ellos se puedan alcanzar los objetivos. Eso está allí. Eso no evada, no lo lleve por otro lado. Entonces, reitero, las bendiciones ya son un hecho en lo posicional, pero para que sean tangibles, visibles en lo posesional, debemos demandar. Ellas no vienen solas. Jesús dijo, pedid y se os dará. Hay que tomar en cuenta que esto lo dijo Jesús en una dispensación caída, donde no se había dado el acto de regeneración del hombre en su estado caído en Adán. En este tiempo, estamos hablando del tiempo ahora, las cosas cambiaron. Nosotros ya fuimos regenerados, somos hijos de Dios, por lo tanto no tenemos que pedir, debemos demandar, pero el principio se cumple, hay que demandar para recibir. Efesios 1:3 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Ya eso es un hecho. La bendición es un hecho, ya eso está ya. Usted no tiene que pedirle a Dios que le sane, ya le sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. Amén. Señor, sáname, ya te sanó hace 2000 años en la cruz del Calvario. ¿Por qué estoy enfermo? Porque no lo has tomado como una bendición, sino lo estás demandando como una promesa. Y en el Nuevo Testamento la sanidad no es una promesa. La sanidad es una promesa en el Antiguo Testamento. Y quitaré toda enfermedad de mi pueblo. Y vendrán a la sepultura en plena vejez. Dice el texto en el Antiguo Testamento, en el Nuevo ya las quitó. Es un hecho. Ya fue eso en la cruz del Calvario. Usted tiene que tomarlo como una bendición. Óigase, pero presta atención, le estoy enseñando a orar. Independientemente que usted salga de la escuela, que usted reciba un título, que usted reciba un diploma, que usted reciba honores y que usted reciba una certificación de notas, si esto que le estoy enseñando no forma su carácter y usted lo vive, usted no va a hacer nada ni va a ser nadie. Usted va a seguir igual dentro de la iglesia como una mecedora moviéndose, pero usted nunca avanzará y nunca será promovido en el reino y nunca verá usted la gloria de Dios manifestada en usted. ¿Por qué? Porque usted no está cumpliendo con los principios del reino que se le enseñaron en la escuela. Esto es formación de un carácter, así de sencillo, formar un carácter. Segundo, en promesas. Ya hablamos de bendiciones, vamos a las promesas. Del término en griego evangelia, es todo lo que Dios está comprometido a darme o a hacer por mí. Oiga, no me ha dado ni ha hecho. No me ha dado ni ha hecho. Las promesas tienen que ver siempre con el futuro. Las bendiciones ya fueron en el pasado. Del griego evangelia, promesas, es todo lo que Dios está comprometido a darme o a hacer por mí. Y tiene que ver con el futuro. Debemos tomar en cuenta la diferencia que hay entre una bendición y una promesa, con el fin de ser eficaz en la oración y tener respuesta de ellas. En algunos casos, el lenguaje que usamos en la oración para demandar una bendición es la que usamos para reclamar una promesa. Y por igual, cuando estamos reclamando una promesa, lo hacemos como que si se tratase o se tratara de una bendición. Orar de esta manera es hacerlo en una forma desorientada y en total desorden, quebrantando los principios establecidos, cercenando la posibilidad de que la oración sea respondida, por la razón de que Dios nunca pasará por alto los principios que Él mismo ha establecido. Maestro, no sé, no me cuadra, no me parece, no le parece a usted, pero es así. Por eso Jesús enseñó a orar a sus discípulos y los discípulos le pidieron a Jesús que los enseñara a orar. Señor, enséñanos a orar, porque veían cómo Jesús cumplía los principios del reino en oración. Por otro lado, hay que entender que la promesa no es compatible con la esperanza. Óigase bien, la promesa no es compatible con la esperanza. Maestro, pero si la promesa es del futuro, la esperanza no es del futuro, hay un denominador común, tanto la promesa como la esperanza son del futuro. Pero en cuanto a naturaleza y a características, la promesa no es compatible con la esperanza. ¿Por qué, maestro? O sea, si usted está esperando que Dios le cumpla una promesa, usted está bien mal. ¿Está acá?
Si usted está esperando que Dios le cumpla una promesa, usted está bien mal. Reitero, por otro lado, hay que entender que la promesa no es compatible con la esperanza. Las promesas se obtienen por la fe. ¿Por qué? Por la fe. Si estamos esperando que Dios nos cumpla una promesa, nunca la cumplirá. Nunca la cumplirá. Wow. Solo debemos depositar nuestra fe en la promesa de Dios y a su debido tiempo, según el designio, se cumplirán. Según su designio se cumplirán. Pero esto es por fe, no por esperanza. Las únicas dos esperanzas que la iglesia tiene es la venida de Cristo, primero, y la bienaventuranza de la manifestación de la vida eterna en plenitud en su venida. Esas son las únicas dos esperanzas que Pablo presenta en las Escrituras, según Efesios 1:18, 4:4, Tito 1:2, 3:7. Es la única esperanza que la iglesia tiene. Dos únicas esperanzas. Pero lo demás, la promesa, Dios te prometió algo, tú debes creer lo que Dios te dijo. Es una palabra profética, creer y mantenerte en eso, por Raúl Pulmones, mantener eso en paciencia hasta que se manifieste la promesa. Pero nunca estoy esperando que Dios cumpla. No, si ya Él te dio la palabra, para Dios es un hecho lo que te dijo. ¿Aló? Para Dios es un hecho lo que te dijo, no miente. Tú debes entender entonces que si para Dios es un hecho, en su debido tiempo, según su voluntad, según su designio, se va a cumplir la palabra que me dio, pero yo me mantengo creyendo, Señor, que eso es una verdad y que se va a manifestar en su tiempo. Pero me mantengo. No estoy esperando cuando ya se pasadita más allá del sol. No, eso no es así. ¿Está acá? Hace 2 años Dios me dio una palabra profética a través de un hombre. Si crees que has ido a alguna parte, no has ido a ninguna parte. Si crees que conoces a gente, no conoces a nadie. Porque te llevaré a lugares donde no esperabas ir y conocer a gente que no esperabas conocer. Te pondré entre los grandes. Y cuando me dijo que me colocaba entre los grandes, no es que me va a colocar en medio de 2 grandes y cuando se vayan yo voy a seguir pelando. No. Tú serás grande como ellos serán grandes. En lo que ellos son, tú serás grande en lo que yo te llame a hacer. Y te respetarán. Hace 2 años. Póngale 3. Sí, creo que sí, 2011. Creo que fue en noviembre de 2011 fue eso. Hace 6 días estaba en mi casa, en la que construí nueva, y salí al fondo de mi casa, un terreno amplio, fui hasta el Chay, de noche, 11 de la noche, miré las estrellas y vi el cielo todo estrellado, bello, y vino la presencia de Dios a mí, y tenía tiempos, yo no te puedo decir cuánto, pero tiempos sin hablar en lengua. Y me fui en lengua. Una lengua que nunca le he hablado, por ende, nunca le he hablado. Y después que hablé en lengua, vino la interpretación. Y entre las cosas que Dios me dijo, nunca te olvides lo que te dije años atrás. Te llevaré a lugares que no esperabas ir, a conocer gente que no esperabas conocer. No temas a nada. No temas a la inflación. No le temas a la inflación. Cuando la inflación aumenta, yo aumentaré tus ingresos. Aló. ¿Usted está acá? Cuando la inflación aumenta, yo aumentaré tus ingresos. Para mí no hay inflación. En el cielo no hay inflación. Yo no suplo tus necesidades conforme a la economía del mundo, ni conforme a las gobernaciones, ni conforme a las presidencias, ni conforme a las alcaldías. Yo suplo tus necesidades conforme a mis riquezas que están en gloria y te pertenecen en Cristo Jesús. Es un hecho. Así. No temas a la inflación, no temas a ningún tipo de enfermedad.
Ningún tipo de enfermedad. Wow, 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 wow. Nada te va a matar y nada atentará en contra de tu vida hasta que yo cumpla mi propósito en ti. Y cuando lo cumpla, ningún tipo de enfermedad decidirá cuando tú vas a morir. Quien decide cuando tú vas a morir soy yo, que extraigo algo, saco tu espíritu del cuerpo y es tiempo de que partas y que vengas conmigo. Los hombres de Dios y las mujeres de Dios no mueren de accidentes de tránsito, accidentes aéreos, de enfermedades terminales, sufriendo en una cama. Los hombres de Dios, cuando se meten a los principios del reino, mueren en el tiempo de Dios y mueren de larga vida. Amén. Paradójico, pero es cierto. Mueren de larga vida. Todavía tenían como para vivir más, pero ya Dios decidió que se fueran. Y se fueron. Señor, terminó Dios de hablar con mi propia boca. El Espíritu de Dios hablando. Y empecé a llorar. Y le dije, señores, estoy esperando que cumplas tu palabra. No dije eso. Te dije, Señor, estoy creyendo y me mantengo en upumones. ¿Se acuerda lo que le enseñé que es la upumones? La paciencia, un tipo de paciencia. Es la mano derecha de la fe. La upumones es consistencia, resistencia, estabilidad. Es la mano derecha de la fe. Es lo que te hace mantenerte en fe para que no desmayes y recibas lo prometido. Amén. Y me mantengo en upumones, en paciencia, en la fe. Y sé que ustedes verán cumplida esa palabra en mí. Yo sé. El único que puede abortar esa profecía soy yo, porque la hipocresía mata la profecía. La hipocresía mata la profecía. No porque Dios lo dijo se va a cumplir. Dios puede darte una palabra profética, pero si tú no vives en los principios del reino, tú abortas la palabra y Dios no puede cumplir lo que Dios quiere hacer contigo. No lo puede hacer. Tenemos que caminar en los principios del reino para que la palabra profética sea una verdad en nosotros y se cumpla a su tiempo. Oiga, pero cuando la palabra profética se cumpla en su tiempo, hermano, aquí va a haber una manifestación de Dios que no la va para nadie. Entonces, voy a demandar en mis bendiciones. ¿Cuáles son, maestros? Las escrituras te enseñan cuáles son. Están en la Biblia, búsquelas, cuál es su herencia, cuál es su legado. Aprende a estudiar las escrituras. Aprende a ser un estudioso de ellas, no un lector. No lea la Biblia se lee para estudiarla. Estúdiala, léala para estudiarla y vaya analizando. Aquí hay una promesa que es para mí. Aquí hay una bendición que es para mí. Y haga una selección de lo que es promesa y de lo que es bendición. Y cuando vaya a orar, ore a Dios. Tal promesa como promesa y tal bendición como bendición. No mezcle una cosa con la otra. No use el lenguaje mezclado, porque Dios en el cielo le dice a Cristo, interrumpió las cosas que quiero hacer con él. Tonterías, gafedades, maestro, para usted parecen, para mí no. A mí me han servido y en mí se cumple esta verdad. Lo tercero, que eso lo he dicho varias veces, pero quiero decirlo ahora con paciencia, no me canso de decir las mismas cosas, porque ya se lo he dicho varias veces, pero quiero que esto quede grabado en este CD, y los que me están viendo por el video, por favor que escuchen esto. Lo tercero, principio para demandar es en verdades trascendentales, nunca en verdades circunstanciales. La iglesia está llena. Tenemos gente en nuestra iglesia que solo saben demandar y lo hacen en verdades circunstanciales que no nos sirven ni se cumplen en nosotros. Verdades trascendentales. Hay una gran diferencia entre una verdad trascendental y una verdad circunstancial. Vamos a definir la circunstancial para diferenciar una de la otra. La verdad circunstancial es aquella que se dio bajo unas circunstancias, por ende, en un caso específico, en un área determinada, para cumplir un propósito. Dicha verdad está adherida y ajustada a los designios de Dios y a la voluntad determinante de Dios para ese momento. Muchas personas del Antiguo Testamento se movieron en fe en estas verdades,
Pero dichas verdades no nos sirven para movernos en fe, en oración en estos tiempos. A menos que Dios en su designio haga de estas verdades circunstanciales una trascendencia y pase a ser circunstancial para nosotros y las podamos tomar en fe. Voy a dar ejemplos bíblicos delante escrito. ¿Ok? Quizás no está escrito así en su guía, ¿verdad? Porque esto es nuevo. Vamos creciendo, no nos quedamos allí. Pero escuche esto. Dios le dijo a Moisés que todo lugar que pisare la planta de sus pies será de él. Inclusive le puso límites desde el río Éufrates hasta. Cuando habla del todo, el todo en los límites que te di. Esta es una verdad circunstancial que encierra una promesa, pero que fue dada única y exclusivamente a Moisés. Esto a más nadie le sirve, a menos que Dios en su designio y en su voluntad decida hacer de esta verdad circunstancial una trascendencia y nos sirva para tomarla en fe, que fue lo que el caso de Josué. La verdad que Dios le dijo a Moisés bajo una circunstancia, se la dio a Josué en las mismas circunstancias. Cito, Deuteronomio 11:24. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies será vuestro, desde el desierto, oiga el límite, desde el desierto hasta el Líbano y desde el río Éufrates hasta el mar occidental será vuestro territorio. Le puso límites. Si te pones a estar colocando la planta de los pies fuera de esto, vas a estar pelando, porque aquí está el límite. Esto es para ti, Moisés. Este fue el caso de Moisés. Esta verdad que se dio en Moisés también se dio en Josué. Lo circunstancial pasó a ser trascendental para Josué, pero siguió siendo circunstancial en él, en quien, en Josué, porque a más nadie le sirve. Óigase. Josué 1:1-3. Aconteció después de la muerte de Moisés, ya Moisés murió, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo: mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. ¿A quién se lo dijo Dios ahora? A Josué. Fue una verdad trascendental de Moisés a Josué, pero sigue siendo circunstancial en Josué, porque esto a más nadie le sirve. Voy a orar al Señor. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Primero, ya está mal. Ese nombre de Jesús, es una muletilla que los evangélicos usan, que eso no sirve para nada. Después le enseño lo que es el poder del nombre. Lo que es el poder del nombre de Jesús. ¿En qué radica? ¿En qué radica cuando Jesús dijo: en mi nombre echaré fuera demonios? Todo lo que pides al Padre en mi nombre. ¿Qué quiso decir Jesús con el término nombre? Que es onoma. Vamos a ver, eso lo enseñamos después. Padre, vengo a ti en el nombre de Jesús. Señor, tu palabra dice que todo lo que yo ponga a los pies, la planta de mis pies, era mío. Ahora mismo, Señor, yo piso este terreno, creyendo en lo que tu palabra dice. ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Oh, Dios mío! Y te vas y te tiras 4 lenguazos allí para reforzar la oración. Dios le dice a Cristo: eso no funciona. ¿Por qué? Porque es cierto que mi palabra lo dice, pero se lo dije fue a Moisés y a Josué, no se lo dije a él. Eso es una verdad que le funciona a Josué, a Moisés y a Josué. Ahora, yo voy por un terreno o un camino y Dios me dijo: José, Señor, José, Señor, José, Señor. En una ocasión le dije a Moisés y le dije a Josué: todo lo que la planta a sus pies pisare, desde el río Éufrates hasta límites le di. Todo lo que la planta a sus pies pisare será de él. Sí, Señor, me acuerdo. Eso está escrito en la Biblia. A ti te digo lo mismo. Todo lo que tú pisares en este terreno será tuyo. Diferente. Porque es una verdad circunstancial, óigame, para Moisés, y pasó a ser una verdad trascendental para Josué. Sigue siendo circunstancial en Josué y pasó a ser una verdad trascendental en mí, pero sigue siendo circunstancial en mí, porque a ti tampoco te sirve, a menos que Dios te lo diga. Eso hay que respetarlo.
Eso hay que respetarlo. En la oración eso hay que respetarlo, son principios. Por eso es que ahora me doy cuenta que me canso de orar y de pedir y nunca recibo nada. ¿Por qué no recibe nada? Porque estás quebrantando todos los principios del reino. La gente es desordenada orando, la iglesia no sabe orar, la iglesia no tiene disciplina para orar. Por eso yo le dije a usted comenzando este seminario de oración que los que oran no van a orar más y los que no oran van a orar. O sea, los que vienen orando, como están orando indisciplinadamente, no van a orar más. Y los que no oran, les se va a interesar en la oración y van a orar. Mertari, el que Dios usó para hacer el producir el avivamiento en Indonesia, en gran manera, caminó 100 veces sobre las aguas, atravesó un río de profundidad y de anchura, y con unas corrientes elevadas totalmente. Él y su familia, 100 veces atravesó el río, caminando sobre las aguas. Y en una ocasión él llegó a la orilla del río, sí se asombró un líder, que él siempre llegaba, miraba al cielo, inclinaba su rostro y empezaba a caminar. Ese día llegó y tenía más de 10 minutos parado en la orilla del río y no caminaba. Y se acercó uno de sus feligreses, líder, y le dijo: mi pastor, Y él, mi pastor, le digo: dígame. No entiendo por qué no camina. Y Mer le dijo: porque él no me ha dicho que lo haga todavía. Porque no quiere decir el porque le funcionó a Pedro me va a funcionar a mí. Porque fue a Pedro que Jesús le dijo que caminara, no a ti. Tú tienes que esperar que Dios te lo diga. Tú no puedes llegar de loco, de atronado, de obstinado: Padre, ahora mismo, mira, este mar está crecido, pero yo voy a hacer lo que hizo Pedro. Ahora voy a caminar sobre las aguas. Dios mío. Ahora te metes, te arrastra la corriente, te comen los cocodrilos, te desastra, te consiguen por allá todo picado. Ay, ¿qué le pasaría al hermano? ¿Qué pasaría con Dios? Se le echa la culpa a Dios. ¿Qué pasaría con Dios? Dios, dice Dios, yo. Porque todas las culpas se las echan a Dios. ¿No ve la cancioncita que dice: y vamos los dos al anochecer, oscurecía y no podía ver, yo manejaba, iba más de 100, ¿se acuerda? Prendí las luces para leer, había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución. ¿Vio los principios? Muy tarde fue al enfrenar y el carro volcó y hasta el fondo voy a dar. ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Ah, yo te la quité, sinvergüenza, yo te la quité. Ah, fui yo. No, fui yo. Venías a alta velocidad, no tomaste en cuenta el letrero, le diste huete, frenaste tarde, te fuiste al barranco, se mató y te fui yo que te la quité. No bañaste, chico. No bañaste. Entonces así dice la gente Dios se lo llevó. No, yo no me llevé a nadie. El problema es que él se metió a caminar en el mar. Yo no lo llamé a él a hacer eso. Eso es una verdad circunstancial que se dio fue en Pedro. Yo no lo mandé a él a hacer eso. El que quiera hacer lo que Pedro hizo va a estar pelado si yo no le dije que lo haga. Si yo no te digo que lo hagas, vas a estar pelado, vas a tener consecuencias negativas. Aleluya. A Mertari le funciona porque Dios le dijo que lo hiciera. Haz lo que Pedro hizo, camina sobre las aguas. Eso es cuestión de Dios y él. Es una circunstancia para Pedro, es una trascendencia para él. Para Mertari sigue siendo una circunstancia en él porque a mí Dios no me dijo que lo hiciera. Punto. ¿Sabes quién tiene miedo a las aguas? Yo. Pero bastante. Una vez me estaba ahogando, que me tiró un cuerpo bombero, un mecate, y me agarré y me amarré hasta el cuello. Yo dije: yo muero ahorcado, pero ahogado no muero, dije yo. Ya te que me dice el bombero: por el cogote no, por la cintura, por el cogote no importa, yo muero ahorcado, pero ahogado no muero. Ay, Señor. Otro ejemplo es el caso registrado en Hechos 16:31 del carcelero de Filipo. Esta fue una palabra en especial para el carcelero que no trasciende para nosotros, a menos que Dios lo determine, pasando a ser esta verdad circunstancial una verdad trascendental, pero seguirá siendo circunstancial para mí,
porque a otros no les sirve a menos que Dios lo decida. ¿Cuál es eso? Él será salvo tú y tu casa. Hermano Juan, ajá. ¿Cómo está usted? Bien, en bendición. ¿Y su familia? Ahí está en la promesa. ¿Cuál promesa? Que creyó en Jesucristo será salvo tú y tu casa. Pero ya va, eso es una promesa que se le dio fue al carcelero, no fue a ti. Eso fue para el carcelero, eso no fue para ti. Eso no es para vos. ¿Quién te dijo que es para vos eso? O sea, el será salvo tú y tu casa es una promesa muy específica y personal para el carcelero. No es algo que debemos tomar para nosotros como una promesa. Si analizamos el pasaje tomando en cuenta la hilación del pensamiento y los versos 32 y 34, se registra el cumplimiento de dicha palabra. En Hechos 16, en el verso 32 y 34, se registra el cumplimiento de esa palabra. Leamos, vamos, citemos. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: creen en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos, y llevándolos a su casa les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. ¿Se cumplió o no se cumplió? Claro que se cumplió, porque es una promesa para el carcelero, eso no es para ti. Entonces usted está esperando que su familia se convierta, está esperando una promesa, que su familia se convierta, usted está mal. Porque no se va a cumplir, a menos que usted cumpla con ciertos principios de reino, como testificar con tus dichos y con tus hechos, como dar testimonio a tu familia, como manifestar el cambio que en verdad se ha dado en ti de lo que tú eras antes, lo que no eres ahora, cuando no sigues siendo un delincuente entre la iglesia, cuando la gente no te critica tu evangelio, que dice que pues soy evangélico como Juan. Sí, para ser como ellos no soy. Todo depende del testimonio que yo dé en mi casa. Que cambie como padre, cambie como hijo, cambie como madre, cambie como esposo, como esposa, cambie como vecino, que hay un cambio total, un giro total de esto. Mira, es que en el evangelio hay poder, hermano, porque ese hombre era esto, ya no lo es. Que conozca los principios del reino, que honres a Dios con tu vida de santidad. Es lo que enseña la palabra, lo que enseña las escrituras, que nosotros debemos tener una vida, un comportamiento según los principios del reino en santidad, para que no tenga estorbo la predicación del evangelio y no se levanten raíces de amargura en contra de ellos, dice la palabra. ¿Ok? Esta fue una verdad circunstancial para el carcelero, no es para usted. Lo otro, el motivo correcto. Demandamos en qué? En motivos correctos. Debemos tomar en cuenta que Dios está comprometido a suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos y nuestras vanidades. O sea, ¿por qué pides? ¿Para qué pides? O sea, no es demandar, ¿para qué demandas? Es cierto que las bendiciones son tuyas, pero ¿para qué las quieres obtener? ¿Para qué las quieres tener? ¿Para qué? ¿Cuál es el motivo? ¿Cuál es el motivo? Dímelo. ¿Para qué las quieres tener? Mire, un magnate en Dubái, multi archimillonario, etcétera, podrido en plata, no sabía ni cuánto tenían dinero. Un solo hijo, judío, de la tribu de Benjamín, judío. Se le acercó su hijo y le dijo: papá, yo quiero que tú me pongas en mi cuenta bancaria tantos millones de euros. Y el padre le dijo: ¿para qué quieres que lo haga? ¿Quieres tener un poder de absolutismo? ¿Quieres sentirte seguro? ¿Para qué quieres que lo haga? ¿Cuál es el motivo? Porque no entiendo para qué tú quieres que yo haga esto si todo lo que yo tengo es tuyo. Aunque te lo ponga en el banco o no te lo ponga, debes sentirte seguro, porque todo lo que tengo es tuyo.
Eso me lo dijo Dios a mí. ¿Para qué quieres que ponga dinero en la cuenta de tu banco si todo lo que yo tengo es tuyo? Aló. Yo soy el dueño del oro y de la plata. Tú eres mi hijo. Y mi herencia te pertenece a ti en Cristo Jesús. El problema es que tú te quieres sentir seguro. Quieres tener un poder de absolutismo y sentirte seguro y poner tu esperanza en lo que yo pongo en el banco y no en lo que yo tengo para ti. Aló. Eres un sensual, carnal y almático porque andas por lo que ves y no por lo que dice mi palabra. Aleluya. ¿Cuál es el motivo? ¿Por qué demandas? Debemos tomar en cuenta que Dios está comprometido a suplir nuestras necesidades, no nuestros caprichos y nuestras vanidades. En Santiago 4:3 hay un principio que respalda esta verdad. El texto dice: pedid y no recibid, porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Óigase bien, pedís mal para gastar en vuestros deleites. Mis hijos, la gente, hay una crítica que me hicieron por internet porque me vieron el reloj, a los anillos, que no los cargo ahora, por cierto, puesto, y la esclava, y la cadena. Hubo uno que dijo: vanidoso, ¿por qué no vendes todo lo que tienes encima en oro y se lo das a los pobres? O sea, quien hace esa crítica ni siquiera tiene una idea de lo que es vanidad. Porque lo que la gente no sabe es que todo lo que yo tengo no lo he comprado, me lo han dado. Porque abriendo prioridades, yo no voy a gastar 20, 25 millones de bolívares para comprar un reloj. Es lo que cuesta. Yo no lo voy a hacer. Hay prioridades. Porque si yo lo hago habiendo prioridades, entonces entraría en el mundo de la vanidad. Eso sí es vanidad. Eso sí es vanidad. Pero me lo regalaron. Hubo una persona que se me acercó y me dijo: maestro, ¿cómo está? Mi respeto. Dígame, ese reloj que usted tiene no lo representa. Yo tenía una cajita de diablito, chiquitico. Más chiquitico. Con una sola aguja. Imagínate que tiene una sola aguja. Era tan pobre el reloj que tenía una sola aguja. Marcaba los minutos y después los segundos y después la hora. La aguja hacía las 3 trabajos. Con una sola aguja. Pobre. Me dijo: maestro, usted ese reloj que tiene no lo representa. Ajá, está bien. Yo puedo, sí, te entiendo. Yo quiero regalarle uno. Váyase a mi joyería. Fui a la joyería y me dio este. Este es el que usted lo representa. No me pregunte cuánto cuesta, maestro, pero solo póngaselo. Deme, por favor. Me quitó el que tenía y me lo puso en la mano. Guarde ese. Igual la cadena. Esto me lo regalaron. Igual la esclava me la regalaron. Los anillos, el anillo de promoción, me lo regaló una joyería que hizo 35 anillos en una promoción de una graduación que hice de teología. ¿Cuántos anillos vendieron? 35, me regalaron el mío. Maestro, esto es para usted, se lo regalamos. Una sorpresa que me dieron en la promoción. El otro que tiene un zafiro, eso es un diamante, eso me lo regalaron. O sea, yo nada he comprado. Porque es vanidad el que esté comprando cosas cuando yo sé que tengo prioridades. Eso es vanidad. Eso está mal. Pero si yo tengo todo lo he cubierto, todo está pago, todo está cancelado, no debo nada, y tengo para comprarme un reloj porque no me lo puedo comprar, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Que me compro unos Christian Dior, unos zapatos Christian Dior de cuero de caimán. ¿Cuál es el problema si lo puedo hacer? Porque todo lo tengo pago. No me lo puedo poner, porque no soy digno. ¿Por qué no comprarme un buen traje en Montecristo, distancia categoría y Valle de la Cuña? ¿Por qué no comprarme un buen traje? ¿Dónde está el problema? El problema no está en querer, el problema no está en pedir, el problema no está en demandar, el problema está en cuál es el motivo el que lo va a hacer. El término deleite del griego que utilizó Pablo, que utilizó Santiago, es hedone, que indica gratificación de los deseos naturales con un instinto de egoísmo. Tiene que ver con el placer natural, personal, aislado de los que te rodean. Es decir, prefiero agarrar los 25,000 bolívares
y dividirlos en 25 personas pobres en la iglesia que tienen necesidad y darle a cada uno 1,000, cuando yo veo y entiendo la necesidad que hay, que el dar, que el comprarme un reloj, no está mal. Porque yo halo y tiro para mí, pero no pienso en el prójimo, en la necesidad que ellos tienen. No puedo. Entonces, si lo que vas a demandar no está en pro del reino de Dios, no está en pro del reino, aquí el primero que tiene que salir beneficiado es el reino. Punto. Busca primeramente el reino de Dios y las demás cosas serán añadidas. Si lo que vas a demandar no está en pro del reino de Dios y no beneficia a los que te rodean, metas eso en el espíritu. Si no está primero en pro del reino de Dios y no benefician a los que te rodean, no recibirás nada por mucho que los demandes. Así seas heredero, seas coheredero, sea tu herencia, sea tu legado, no vas a recibir nada. Esta broma no es porque seas heredero y coheredero. Esta broma es el motivo. ¿Por qué lo estás haciendo? ¿Aló? Aleluya. El secreto no está en demandar, sino el motivo. El por qué y para qué lo haces. Si tu motivo no es correcto, no recibirás nada de lo que demandas, con todo y que seas heredero de las bendiciones. Jesús dijo, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas. Usted leyó este pasaje, mire que sacó, óigame. Saqué un segmento de un texto que Jesús viene hablando a sus discípulos acerca del afán que tenían ellos semejante a los gentiles. Porque eso es lo que Jesús viene hablando. ¿Por qué os afanáis? Dice, como los gentiles que no tienen a Dios. Yo entiendo que los gentiles que no tienen a Dios tengan ese tipo de mentalidad, que se afanen, que se preocupen por el comer, por el vestir. Pero ustedes son gente de reino. Ustedes tienen que tener una mentalidad de reino. Ustedes primero tienen que pensar en el reino. Y cuando ustedes piensen en el reino, todas estas cosas, ¿cuáles cosas? Las que Jesús viene hablando, el vestir, el comer, vendrán por añadidura. ¿Por qué? Porque ustedes son parte del reino. Piensen primeramente en el reino. Y ustedes pensando en el reino, están pensando en ustedes sin darse cuenta, porque ustedes son parte del reino. Ustedes son los valores principales del reino. Son ustedes, la raza humana, son los valores principales del reino. Punto. Aquí no vale nada más en el reino que la raza humana después de Dios. La raza humana, punto. Ser humano. Entonces no me hables de reino, no me hables de tener una mentalidad de reino cuando a ti no te importa el ser humano, cuando no te importa el prójimo, cuando no te importa la necesidad de tu propio hermano que es lavado por la sangre de Cristo, que su nombre está escrito en el libro de la vida, estamos en la misma lista, nos fuimos lavados con la misma sangre, la lavamos al mismo Dios, tenemos el mismo Cristo, tenemos el mismo Espíritu Santo, somos templo de Dios, vamos para el cielo todos, nos vamos a arrebatamiento. Y no ves a tu hermano cómo está, mira cómo vive, la necesidad que tiene. Se prende el bombillo, ¡ping! Ya, por eso es que demando y no recibo. Jamás. Cuando Jesús dijo, busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas serán añadidas, aquí se guarda el principio. Si lo que demandas beneficia al reino y a los que te rodean, lo que demandaste lo vas a recibir, según lo dicho por Jesús, sin necesidad de pedir, todas las cosas serán añadidas, solo si ponemos el reino de Dios por delante, sin necesidad de pedir. Oiga, sin necesidad de pedir. Si usted coloca el reino, las demás cosas serán añadidas. Todo vendrá por añadidura. ¿Aló? Bendito Jesús. Ahora, sin necesidad de pedir, todas las cosas serán añadidas. Si usted coloca al reino por delante, ¿cómo será? Colocando el reino por delante y demandando. Más van a venir. Son principios que a la gente no le para. Yo sí. Ok, nuestra próxima clase vamos a hablar acerca de nuestra oración tiene que ser en fe. Bendiciones, bendiciones, bendiciones.
Si has sido bendecido a través del mensaje transmitido en este programa, comunícate por los teléfonos 0058-416-860-7602, 0058-414-9992 o al 0058-261-737-3387. Escríbenos a los correos electrónicos josebriceno77@hotmail.com, Jesús Soberano 77 @hotmail.com. Y si deseas seguir disfrutando de estos mensajes, ingresa a nuestro portal web maestrojosebriceno.blogspot.com. Suscríbete a nuestro canal en YouTube o visítanos en Facebook. Será hasta una nueva oportunidad en su programa Palabra de Iluminación.